El canto: fuentes históricas, metodologías de aprendizaje, intérpretes y más. Un podcast semanal de Miguel Bernal Menéndez. Hola de nuevo en nuestro podcast dedicado al canto, su historia, los intérpretes, el bel canto en general. Y hoy en este capítulo, en este episodio número 19, quería dedicarlo a la figura de un maestro de canto, maestro, director, compositor. Bueno, tuvo diferentes ocupaciones entre finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, puesto que nació nuestra figura de hoy en el año 1864 en Zaragoza y murió en el año 1938 en Madrid. Estamos hablando de José María Alvira y Almech, que publicó de manera póstuma, entiendo que fue publicado por alguna hija que fue arpista, una hija de él, de apellido Alvira también. Se publicó en Madrid en el año 1940 y resultó también censurado, puesto que la copia que se conserva en la Biblioteca Nacional de España tiene el sello de la censura. El título del libro, de este estudio de Alvira, yo lo tengo original, lo encontré en una librería de viejo, pero aún así se puede consultar, como digo, en la Biblioteca Nacional de España. El libro tiene un título que ya de por sí llama la atención, y de hecho a mí me llamó mucho la atención cuando lo encontré en una librería de las que me gusta bucear cuando voy por Madrid, que todavía se pueden encontrar muchas librerías de antiguo, de segunda mano, que siempre pueden esconder auténticos tesoros si uno sabe mirar donde hay que mirar. Bueno, el título del libro es Schola Cantorum, estudio teórico práctico de la manera de enseñar y aprender a cantar como cantaban los que cantaron, por José María Alvira y Almech, maestro, compositor y director durante largos años de las academias de canto y de los coros del que fue Teatro Real de Madrid, publicado por la imprenta Torrent en el año 1940. Aquí hay un sello de censura, Biblioteca Nacional. Y esta imprenta, porque lo pone aquí en Madrid, en la calle Santa Teresa número 14, justamente en la misma calle, muy cercana a la Sociedad General de Autores, al edificio monumental de la Sociedad General de Autores de Madrid. Pues ahí vivía José María Alvira. Una vez que terminó su trabajo, se jubiló de su trabajo como maestro concertador en el Teatro Real y se dedicó a dar clases de música y de canto de manera privada. Bueno, pues José María Alvira completa toda una panoplia de autores españoles o que publican en España en esos años y que se dedican a introducir pues muchas veces ideas y pedagogías y metodologías que fueron a conocer en el extranjero, puesto que todos estos maestros, especialmente, concretamente José María Alvira y Almech, había estudiado fuera, era políglota, hablaba varios idiomas y por eso desarrollaba su labor en el Teatro Real como maestro concertador y montador de óperas. Para centrar un poco en dónde se sitúa este libro de José María Alvira, hay que mirar aquellos libros que fueron publicados unos años antes y unos años después y cuya materia era la misma, el canto. Por ejemplo, estamos hablando de Ramón Torras, 1905, el Marqués de Altavilla, 1905 también, Juan Bautista Montón Cortís, 1920, Enrique O'Neill, 1922, Rafael Benedito, 1931, Francisco Viñas, 1932 y
Alvira, 1940. Después de Alvira tendríamos a Andrea Fornells, 1943, Abelardo Llombart, 1946, Celestino Sarobe, 1947, el cantante Hipólito Lázaro, 1947, Miguel Barrosa, 1951, Emilio Vendrell, 1955, José María Roma, 1958, Arturo Cuartero, 1959. Ya de aquí yo no he podido encontrar más bibliografía hasta las obras de el que fuera catedrático y amigo, compañero Ramón Regidor Arribas, año 1977, más tarde Consuelo Rubio, 1982, y a partir de ahí ya está Miriam León, Carmen Martínez Yuna, Joan Ferrer, ya traspasando los 2000, Fernando Bañó y mi compañera y amiga también, Elisa Belmonte, 2017. Todo esto considero que establece un marco teórico, un marco del paradigma de lo que fue la enseñanza o los escritos sobre el bello arte del canto. Volviendo a la Schola Cantorum, en cuanto a la biografía, he podido encontrar, y de hecho me compré el libro de un miembro de la familia, que se llama Juan José Videgain, que es un libro un poquito, no demasiado profundo, no tiene mucho aparato crítico, es más bien unas memorias de toda la familia, y en él aparece el maestro. En el capítulo segundo está dedicado a José María Alvira y se titula el capítulo segundo, bueno, el libro, el título es Nosotros los artistas, una familia, una historia, una realidad. Da la impresión que es un libro autoeditado, puesto que no tiene una editorial, simplemente edición PV, no pone más, año 2017, y está dedicado a la familia Sánchez Bueno, de artistas, y bueno, el capítulo segundo habla de la carrera como maestro en el Teatro Real de José María Alvira. Dice, esto no lo sabía yo, me pareció interesante, que era abogado de carrera desde el año 1885 por deseo de su padre, Bonifacio, pero a partir trabajó en la Bolsa de Madrid cuando se situaba en la calle Barquillo de esta misma ciudad, pero a partir de ahí ya estrenó obras sinfónicas, una sinfonía en sol, en Zaragoza, y luego sigue componiendo zarzuelas, obras sinfónicas, obras para piano y una recuperación de la jota de su tierra, en la que fue elemento importante, puesto que adaptó para el piano estas jotas. Luego en el libro cita que fue durante más de 30 años maestro concertador en el Teatro Real y que preparaba las óperas de todos los cantantes que pasaban por allí. Claro, aquí en este libro lo que el autor sugiere es que fue maestro de estos cantantes. Claro, él cita a Miguel Fleta, Hipólito Lázaro, Tita Ruffo, Tito Schipa, Mattia Battistini, a Melita Galigurci, Marimì del Pozo, Conchita Supervía, Ángeles Sotein, Giuseppe Anselmi, Ofelia Nieto, María Barrientos, el bajo José Mardones y Rosina Storchio, entre otros. Bueno, todo esto puede ser, evidentemente, si era maestro concertador y preparaba al piano las óperas con los cantantes, evidentemente, como todo el mundo sabe, el maestro concertador siempre tiene un contacto muy directo con los cantantes, pero eso no quiere decir que sea su maestro de canto. Bueno, luego dice que tuvo una alumna que se llamaba Amanda Brown y que cambió su nombre a Blanca Alvira en homenaje a su maestro porque la hizo recuperar la voz. Luego tuvo una academia privada, sigue el mismo libro, en la calle Santa Teresa de Madrid, y dejó dos hijos, Luis, futuro trabajador del Congreso, y Mari Carmen Alvira, reconocida maestra arpista de la Escuela Nacional
de música. Lo que no he podido averiguar, porque la Orquesta Nacional estuvo una arpista que se apellidaba también Alvira. Supongo que sería hija de esta Mari Carmen Alvira, o sea, nieta de José María Alvira y Almech, pero no tuve en su tiempo, no conocía a José María Alvira Almech, o su obra, mejor dicho, y no tuve la oportunidad de hacer una entrevista personal para conocer si efectivamente esta tal Alvira era hija o era nieta de Alvira, hija de Mari Carmen Alvira, hija de José María Alvira, o si tenía que ver con esta familia, porque también del apellido Alvira fue una bastante conocida maestra de coros en Madrid, cuyos hijos también se han dedicado a la música, y una de ellas es una compañera mía del conservatorio, de profesora de piano. Pero no sé hasta qué punto tienen que ver con este Alvira. Estos son los datos biográficos de José María Alvira, y creo que son importantes para establecer un poco el contexto donde se mueve este hombre. Ya digo que su tratado Schola Cantorum no es propiamente una escuela un tratado de canto, puesto que no tiene ejercicios ni tiene una metodología de estudio, pero creo que es interesante porque tiene algunos puntos que he señalado y que me gustaría comentar. El primer capítulo del Tratado de Alvira lo titula Mi propósito, y ahí dice Alvira: un tratado de la voz fácil para el alumno, sin que por esto la ciencia y la razón cedan su puesto al empirismo. Es decir, ya Alvira está contextualizando lo que él quiere hacer con este pequeño trabajo, que es utilizar la ciencia que él ha aprendido de los grandes fisiólogos y anatomistas de la voz para poder utilizar esos conocimientos de cómo funciona el aparato vocal para el trabajo vocal. En el primer capítulo, que son los que él titula como preliminares de la voz en general, edad de comenzar su educación, elección del maestro, tiempo que se ha de invertir en el estudio de la carrera. Dice Alvira textualmente que la voz natural sola, sin el auxilio del arte que la perfecciona y completa, de nada sirve. En el canto es necesario recurrir a un artificio que saca partido de las dotes naturales y no puede, por lo tanto, llamarse creador. Claro, es decir, la voz natural, por muy buena que sea, necesita de arte y necesita de un artificio para explotar esas dotes naturales. Luego sigue en este capítulo con el tema de la zarzuela y de cómo está muy mal organizado el tema de los registros, donde no se aprecian realmente las diferencias que hay para poder contextualizar muy bien las voces. Porque dice, por ejemplo, Alvira dice que al grupo de las sopranos ligeras se reservan esas vocecitas sin timbre que a expensas de una dañosa escuela se permiten escalar las alturas de fuera del pentagrama, y que en la mayoría de los casos no merecería la pena de educarlas. O sea, está poniendo un poquito verde a todas estas tiples de zarzuela que, según él, no tienen la suficiente entidad. Luego dice Alvira, estoy haciendo saltos, solamente resalto lo que me ha llamado más la atención, que para clasificar una voz es preciso atender solamente a uno de sus más importantes caracteres, o sea, el timbre, que para el oído experto resultará perfectamente definido en la mayoría, si no en la totalidad de los casos. La voz adquiere con el estudio la extensión que a su timbre corresponde. Es decir, aquí está hablando de la importancia del trabajo y de poner la voz allá donde su timbre realmente está perfectamente encuadrada.
Habla también que la educación de la voz de los niños no es mala y pone el ejemplo de que grandes cantantes empezaron muy temprano su educación. Solamente cuando aparece un periodo de ronquera que pasa en el cambio de la voz en la pubertad, dice que hay que tener un poco de cuidado para no forzar esas voces. Luego mete un palo bastante gordo y como ya han hecho otros muchos maestros, dice aquellos que no conocen la profesión y dan clases de canto. Dice, inválidos de la escena, en ella generalmente malferidos, artistas laureados por el areópago bonachón de una tertulia y lo que abunda más todavía, pianistas y modestos acompañadores, todos creen reunir condiciones sobradas para dedicarse a la enseñanza, sin considerar que la impericia de los maestros produce desastrosas consecuencias, desde la pérdida de la voz hasta comprometer gravemente la salud. He aquí el gran problema del canto. Evidentemente, a nadie que no sea experto en una materia se le ocurre dar clases en esa materia. Aquí Alvira se está metiendo con esa idea que ha pervivido y que todavía pervive de que cualquiera, lógicamente, como todo el mundo tiene voz, cualquiera que sea un músico que conozca los neumas de la música, puede enseñar canto sin ser cantante o sin ser un experto en en el canto, ¿no? Y es muy habitual que, como dice Alvira ya en el año 40, es muy habitual que profesores de acompañamiento, o sea, pianistas acompañantes, se dediquen a dar clases de canto. Esto ya viene de antiguo y Alvira lo único que hace es poner en contexto de nuevo este tema. Dice Alvira luego más tarde, un arte dificilísimo como es el canto debe fundarse en leyes racionales, en bases más sólidas que los arbitrarios cánones inventados por los maestros. El canto no ha sido ni debe ser el solfeo con palabras en que lo han convertido los mal titulados maestros. Todos reconocen lo deficiente de la enseñanza vocal y, caso singular, los primeros en lamentarlo son los que más indebidamente la ejercen. Pues aquí está metiéndose Alvira un poco con el gran problema, ¿no?, que existe en el canto, que todo el mundo cree que puede enseñar a cantar cuando ni siquiera son capaces de emitir un sonido medianamente afinado o medianamente colocado. Dice luego Alvira, a mi juicio, las causas de la decadencia artística son dos, la escasez de maestros, que esto es lo que ya hemos comentado, y la impaciencia de los discípulos. Dice, los alumnos de canto participan de la general velocimanía, hoy dominante y exacerbada en ellos por las agradables perspectivas del lucro y de las satisfacciones del amor propio, unidas al pernicioso ejemplo que dan la imbecilidad y la ignorancia triunfantes. Y desde los primeros días formulan esta pregunta que no se olvidan de repetir cotidianamente. Maestro, ¿cuándo cree usted que podré debutar? Pues bueno, esto parece ser que no ha cambiado mucho. Es decir, mucha gente piensa que porque canten dos notas o tres medianamente afinadas y medianamente bonitas, pues ya pueden cantar y se olvidan de que el canto es una carrera. Decía un colega mío, hace falta una vida para aprender a cantar y otra vida para cantar. Dice, sigo con Alvira, la carrera es difícil y larga, y quien prometa al discípulo hacerle debutar en 6 meses, o habla de lo que no sabe, o hay que dudar de su honradez. Y luego dice una cosa con la cual yo estoy muy de acuerdo, es decir, que la escena, digo literalmente lo que dice Alvira, la escena no ayuda como vulgarmente se cree, muy al contrario de esto, lo que hace es comprometer al que no aprendió bien las muchas cosas que a un tiempo mismo deben de tener presentes, para lo que se necesita verdadero dominio de todas. Es decir, mucha gente piensa, y muchos maestros incluso, piensan, bueno, ya se corregirá cuando salgas a cantar el aria o la romanza o tal, ya se corregirá porque la escena, el hecho de ir
de estar en teatro, en un escenario, con un maquillaje, con un vestuario, va a atenuar esos problemas. Los problemas van a seguir existiendo y lo digo por experiencia propia. Cuando uno toma un papel y lo pone en escena, los problemas técnicos no van a desaparecer, muy al contrario, te van a aparecer en el momento que menos te lo esperes. Por eso, como dice Alvira, hay que estudiar la técnica para luego poder tener una despreocupación y dedicarse a expresar sin que la técnica sea un elemento que disturbe. El capítulo primero habla de la importancia que debe darse a la respiración, elementos que ejecutan esta función, cuál de ellos debe usarse preferentemente, medio de conseguirlo y ejercicios de respiración. Aquí básicamente Alvira hace un recorrido por los elementos que son importantes para el tema de el control de la respiración y hace una especie de cuadro sinóptico, como él llama, donde pone los dos momentos importantes para el canto, la inspiración y la expiración con X. Lo pone Alvira cuando ya sabemos que expirar es morirse, pero en esta época se ve que no había diferencia entre expiración con S y expiración con X. Él dice que en la inspiración hay que hacer que sea lo más profunda posible y que el aire entre por la nariz. Segundo, descenso de la laringe. Tercero, aplanar el diafragma. Cuarto, elevar las costillas, aumentando así la capacidad torácica. Y quinto, comprimir ligeramente la pared abdominal anterior. En la expiración, procurar que el diafragma trabaje con independencia de los demás elementos intratorácicos y de la laringe para expulsar el aire a voluntad como con un fuelle y auxiliado por los planos musculares del abdomen. Y 2. Mantener la dilatación producida por la elevación de las costillas y la laringe debajo de su posición natural. Pues esto es muy importante y es justamente lo que yo insisto en mis clases en el conservatorio. La inspiración sirve para aplanar el diafragma y sujetar con las costillas y la laringe baja, y al expeler el aire, al expeler el sonido, hay que mantener esta dilatación de las costillas, que más que elevación es dilatación hacia el exterior, dando fuerza con la musculatura abdominal. Esto es muy interesante y se ve que Alvira conocía muy bien cómo funcionaba el instrumento. Capítulo 2. Elemento vibratorio, nociones fisiológicas, la voz comparada en su funcionamiento con los instrumentos fabricados por el hombre, caja de resonancia. Aquí habla de todos los músculos de la laringe, habla de que él no considera las cuerdas vocales como un elemento importante, sino que los elementos importantes son todo lo que rodea a la laringe, la importancia del velo del paladar, y habla de un montón de tanto maestros antiguos de canto como teóricos de la fisiología de la fonación, en los que él se ha basado para la redacción de su trabajo. Al final dice una frase que a mí me ha interesado, que es que la laringe es un factor auxiliar en la producción del sonido y su acción es puramente pasiva. Al secreto de la voz contribuyen muchos agentes y la laringe por sí sola, repito, que no es más que un factor auxiliar que podríamos comparar a la boquilla de un instrumento. El capítulo 3 habla de las leyes físicas a que obedece la producción de los sonidos por la vibración del aire mismo, la aplicación de dichas leyes a la voz humana, la práctica de la acción aislada de cada órgano y resumen para la acción combinada de todos. Aquí me ha llamado la atención algunas frases. Por ejemplo, dice Alvira, si la emisión de la voz es buena, mayor será la distancia que media entre el velo del paladar y la laringe del individuo. Es decir, la separación que hay entre la apertura, la elevación del paladar y la posición baja de la laringe es mayor mientras más agudo se va,
y mientras la emisión sea más sana. Dice, el velo del paladar se eleva, la laringe desciende. Dice, la posición que ha de adoptar la laringe en el acto de emitir es la misma que adopta en el acto de bostezar, es decir, ha de encontrarse necesariamente debajo de su posición natural, tal como queda después de inspirar, y su descenso ha de ser tanto mayor cuanto más agudo sea el sonido que intenta producir. El que canta debe apoyar la laringe en la tráquea. Y aquí cita a Fauré, Jean-Baptiste, no Gabriel Fauré el compositor, sino Jean-Baptiste Fauré, famoso profesor de canto francés, que viene a reconocer esta posición laríngea. También cita a otro maestro cantante que estuvo mucho por España, que fue Leone Giraldoni, cuando habla de que recomienda esta posición baja de la laringe al emitir. Habla mucho del velo del paladar y su elevación. Habla de otra cosa que me ha llamado la atención, que la famosa expresión de sonrisa o la media sonrisa que hay que recomiendan todos los maestros antiguos, aquí habla de Tosi, de Mancini, de Agrícola, etc. Él dice que literalmente nada de imprimir al semblante la expresión de sonrisa tan recomendada por métodos y maestros, que no conduce más que a quitar pureza y redondez a la voz. El capítulo cuarto habla de una breve idea de los centros nerviosos de la voz, movimientos voluntarios y movimientos fatales, sugestibilidad, apoyo e impostación, sensaciones inherentes al ataque del sonido, ejercicio práctico y interpretación de la palabra emitir. Aquí he señalado algunos puntos que me han parecido interesantes en la obra de Alvira. Dice literalmente Alvira, exista o no un centro nervioso especial para la música, lo cierto es que un punto determinado del cerebro se graban como en un gramófono las imágenes del sonido y al querer reproducirlas o exteriorizarlas comunica por medio de su red de hilos conductores la acción necesaria de cada uno a cada uno de los elementos que intervienen en la producción de aquel. Aquí está hablando Alvira, claro, de una cosa que hoy sí sabemos, que es que una parte del cerebro, es decir, en la acción del habla se aloja en una parte del cerebro humano y la acción del canto se aloja en otro. Entonces, aquí es importante que él dice que hay elementos, hay cosas que aquellos aquejados de afasia que no pueden hablar, sin embargo pueden cantar y por tanto hay elementos, hay comportamientos o cosas que suceden sin el concurso de una voluntad directa sobre esos elementos y que para el canto es muy importante contar con ello. Luego critica el tema de la impostación diciendo Alvira, es muy corriente entre maestros y aprendices pretender un punto de apoyo distinto para cada sonido. La frente, el nacimiento de la nariz misma, el paladar, los labios, la máscara, como dicen los italianos, todos y alguno más son los puntos en que debe apoyarse la voz aconsejados por los maestros, según la manía de cada uno, error lamentable y pregonero de su falta de cultura y hasta de sentido común. Claro, aquí se mete mucho Alvira con esa idea de aplicar las sensaciones propioceptivas de cada uno a todos los individuos, porque dice Alvira que cada uno es diferente y que por tanto las sensaciones o allá donde uno quiera apoyar el sonido no siempre es el sitio adecuado y que no hay que pensar en un sitio en particular. Dice Alvira literalmente luego, ni la voz ni el sonido son susceptibles de tal cosa, por la sencilla razón de que no son materia. Lo único que puede apoyarse y en realidad se apoya es el aire,
que es la fuerza motriz del instrumento. Él dice que las palabras apoyo e impostación son sinónimas. Dice, el apoyo o impostación es imprescindible para cantar bien, pero no es la única condición. Y luego se mete con un tema importante que es el uso de las vocales. Dice que el uso de las otras vocales, la que por regla de general ha de servirnos es la A pronunciada natural y cómodamente sin afectación de ningún género que la haga resultar demasiado abierta y clara ni demasiado oscura. Luego hay que tratar de, dice Alvira, no adelantar la mandíbula hacia adelante, para evitar sonidos indeseados. El capítulo 5 habla de los registros de la voz, opiniones respecto a su clasificación e impropiedad de las nomenclaturas adoptadas, error de fondo en las teorías, consecuencias funestas para la enseñanza, único medio de conseguir la igualdad de la voz en toda su extensión. Como no, aquí Alvira se mete con todas las teorías, hace un recorrido bastante informado de todos aquellos que han hablado de los distintos registros, desde 2 a 3, a 5, a 7 o un montón de registros que con nombres de lo más curioso, ¿no?, que durante la historia se han dado. Habla de Hellback, habla de Mandel, habla del doctor Mackenzie, de Bennati, habla de García, de Milbenke, Randerger, habla de un montón de médicos y fisiólogos que hablan de esta teoría tan complicada de los registros. Y luego se mete mucho con Emil Benke, que escribió un tratado de canto. Dice literalmente Alvira: si Benke, profesor de fisiología vocal y de dicción, hubiera llevado a la práctica, enseñando también a cantar, su teoría de los registros que acabo de exponer, seguramente habría enriquecido el contingente de los manicomios de Londres. Luego habla de Manuel García, como no, que habla de 3 registros, de pecho, de falsete y de cabeza, y habla de la triple división de registros en la mujer y de la doble en los hombres. También se mete un poco con esto. Luego hace una acotación sobre el registro de falsete, que para él no es el falsete, no es una región de la voz educada. Dice que, como su nombre indica, es una voz falsa que obedece a una manera especial de emitir, susceptible también de educación, pero reprobada en el arte lírico, a no ser para buscar un efecto grotesco, como por ejemplo en la ópera Fra Diavolo. ¿Quién no ha oído en las funciones religiosas, dice Alvira, esas voces de tiple de tan ridículo efecto las más de las veces que salen de la garganta de un señor con toda la barba? Pues aquí está, claro, estamos hablando de una época donde todavía el authentic movement no había comenzado, ¿no? Es decir, recuperar de alguna manera no las voces, porque las voces de la ópera barroca y de la ópera clásica no se puede recuperar, puesto que ya no tenemos castratos, ni mucho menos la educación que se llevaba. Pero claro, al menos lo que se trató de recuperar a partir de los años 70 era un poco la sonoridad original de cómo debería sonar esa música, no en voces de mujer, sino en voces de hombre que cantan en falsete. Claro está que esa garganta no es en absoluto la garganta de los castratos, pero bueno, podríamos decir que se acerca más a lo que pudiera ser. Luego habla de los registros, la teoría de los registros en su época, y dice Alvira: hoy parece que se ha llegado a un acuerdo, pues en general la triple división de la voz en registro abierto o de pecho, registro cerrado o de cabeza y pase
medio pecho o simplemente medio, que viene a ser el puente de unión con los otros dos que son los extremos. Pues habla de estos registros, aunque él no entiende esta nomenclatura y no está muy de acuerdo con todo esto de la teoría de los registros. De hecho, dice Alvira que la llamada teoría de los registros es todo arbitrario. Dice que se ha perdido la enseñanza de los antiguos maestros y que por ello, claro, se ha perdido esa naturalidad que se tenía en tiempos, ¿no? Él dice que hoy en día se criticaría a un tenor que cantara un fa agudo sin cerrar y sin cantar hacia la U, esos sonidos en un registro cerrado. Y dice que cómo iba a ser eso, que en tiempos de Verdi alguien cantara en vez de Celeste Aida, Celeste Aidu, ¿no? Hace un poco el chiste. Dice, ¿puede haber cosa más ridícula y desprovista de razón y de sentido común? Bueno, pues las ideas que tiene Alvira sobre los registros. Mm. Eh, y luego da la solución, según él, da la solución a todo el tema este de los cambios de registro. Dice, la única manera de conseguirlo consiste en mantener la laringe debajo de su posición natural y como si fuera apoyándose sobre la tráquea con tanto mayor energía cuanto más agudo sea el sonido que se intente atacar. Dice, y cierra el capítulo diciendo, creo suficientemente demostrado el perjuicio que ha acarreado la teoría de los registros a la educación de la voz al cantar. Cierra Alvira este pequeño tratadito de canto, su Schola Cantorum, con el capítulo 6 dedicado a la parte práctica. En cuanto a la parte práctica, no es que él ponga vocalizos, sino que hace una descripción de cómo se debe vocalizar, empezando con las notas tenidas, siguiendo con cambio de notas a la segunda mayor, para luego pasar a las terceras, las cuartas, las quintas, hasta completar la escala y luego seguir con arpegios y terminando con la mesa di voce, lo que él llama los filados. Luego habla de un vocalizo de García, muy interesante, donde se combinan el arpegio de quinta, cuarta y sexta, quinta y séptima menor y sexta y octava para bajar. Este ejercicio es muy, muy conocido en la época y él lo recomienda. Y para finalizar, recomienda para aprender el estilo los ejercicios de Bacay, que dice que tienen bastante lógica, con texto, para aprender a cantar con texto, y también como vocalizos recomienda las vocalizaciones melódicas de la primera parte del arte del canto italiano de Guercia. Yo no lo conozco, lo voy a buscar y me parece interesante. También me parece interesante él recomienda hacer 2 octavas por grados conjuntos utilizando todas las vocales, empezando por A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, hasta completar las 2 octavas para practicar el sitio. Y esto es Bueno, también recomienda evidentemente la agilidad, dice literalmente Alvira, la agilidad que conviene a todos también, y el trino y el picado de empleo relativo deben asimismo practicarse. Pues aquí está todo el trabajo el trabajo de Alvira sobre su escuela de canto. Y que creo que tiene bastante valor y ya que está disponible en la Biblioteca Nacional de España, pues viene a aumentar un poco la panoplia, todo el elenco de trabajos
en los primeros años del siglo XX, toda la primera mitad hasta después de los años 50, también incluso de un montón de maestros que hablaron un poco de la realidad de los estudios de canto. Y nada más por hoy. Espero que os haya interesado este recorrido sobre la obra Schola Cantorum de José María Alvira y Almech, y nos vemos en próximos episodios. Un saludo.